La oposición sigue sumando no solamente traiciones políticas, sino que también, nos queda claro, sigue sumando a su ya bastante desprestigiada carrera más derrotas. La oposición, en lugar de comenzar a levantarse, en lugar de cambiar su estrategia, pareciera ser que se continúa hundiendo y que no están dispuestos a hacer las cosas distintas, al menos no en este sexenio. La derecha mexicana ha sido un completo desastre. Donald Trump los está traicionando, Claudia Sheinbaum los deja callados un día sí y al otro también, y mientras muchos de los priistas y panistas están ocupados y están poniendo toda su atención en las próximas elecciones en el estado de Chihuahua, Morena empieza a dar esperanzas de lucidez. Corren a Miguel Ángel Yunes. La presidenta Claudia Sheinbaum da resultados. Y estos resultados que te voy a mostrar van a terminar de hundir a la oposición. Al menos sus esperanzas de poder regresar al poder. Estos resultados que te voy a mostrar de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se ha dicho hoy y lo que dicen sus compañeros de ella, tumba todas las narrativas que ya de por sí se les habían caído muchas a los opositores. Y es que empezando por su burla constante en contra de la reforma judicial. Acción Nacional sacó, por ejemplo, un spot a través de sus redes sociales criticando la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocasionaron? Demostrar una vez más que siguen pensando que el pueblo es tonto. Acción Nacional comparte este promocional en sus redes sociales y prácticamente con él le está diciendo a la gente, al pueblo mexicano, que es estúpido y que no tiene la capacidad de saber realmente lo que está ocurriendo con las próximas elecciones. Pasajeros, tenemos nuevas reglas del aeropuerto. Hoy el piloto será elegido por sorteo. ¡Felicidades! La tómbola eligió a Don Chente. No dejarías que un inexperto pilotee un avión, ¿verdad? La justicia en México tampoco se puede dejar a la suerte. Proponemos una reforma judicial responsable que te proteja. Pues sí, siguen con ese discurso de que se van a elegir a los jueces por tómbola. Un discurso que solamente funciona con los fans de Atypical TV, subestimando además al resto de la audiencia. Hoy podemos ver a los candidatos en la calle. Miren, un ejemplo, el de César Gutiérrez Priego, que es el número 49 en la lista. Desde el día 1 está en la calle, recorriendo la ciudad, hablando con la gente, explicándole qué necesidad, si van a ser elegidos por tómbola, de salir a hacer campaña. ¿No les parece, para empezar? Siguen subestimando a la gente, siguen subestimando al pueblo de México. Y muchos personajes como César Gutiérrez Priego y otros tantos están haciendo campaña. ¿Por qué? Porque llegó el momento de que los jueces, los ministros, los magistrados le rindan cuentas al pueblo de México. Porque apenas hace unos días se daba a conocer que el Poder Judicial le estaba liberando las cuentas bancarias a 2 prófugos de la justicia. Estamos hablando de los Gómez Montt. Les liberó las cuentas bancarias al mismo tiempo que tienen órdenes de aprehensión en su contra. Y lo mismo el Poder Judicial hizo con Genaro García Luna y su esposa. Mientras a García Luna en Estados Unidos lo declaraban culpable, aquí en México el Poder Judicial le liberaba las cuentas a su esposa. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que no tenían que rendirle cuentas a nadie, únicamente a quien les pagara los sobornos o los favores, ¿no? Y de ahí surge además la hipocresía, el cinismo y el gasto del presupuesto público que invierten personajes como Alejandro Moreno para, con el dinero del PRI, que hay que decirlo, es dinero del presupuesto público, empieza a hacer lo que parece ser una campaña presidencial. Alejandro Moreno se empieza a promocionar a sí mismo para el 2030 con recursos públicos. Yo soy Alejandro Moreno. Me han querido enterrar una y otra vez, pero aquí sigo de pie, porque la política ni es para tibios ni para timoratos, es para quienes enfrentamos los retos sin excusas. No soy el político perfecto ni lo seré. Si quieres hacer feliz a todos, ponte a vender helados. Yo no estoy aquí para caerle bien a todos. Estoy aquí porque doy la cara, porque no me doblo, y estoy aquí para defender a la gente, para defenderte a ti.
En tiempos duros, México no necesita políticos que hablen bonito. Necesita líderes con determinación y con mucho carácter. Y si los de enfrente me atacan, es porque les incomodamos. En esta lucha, solo hay dos opciones: vencer o rendirse. Y yo jamás me voy a rendir y estoy seguro de que juntos vamos a regresar y vamos a volver a ganar. Pues ahí tienen a Alejandro Moreno, aparentemente haciéndose campaña con cargo al presupuesto del PRI, obviamente. Dice, estoy seguro que juntos vamos a regresar. ¿De verdad el PRI tiene esperanzas de regresar al poder? ¿De verdad Alejandro Moreno piensa que se puede postular a la presidencia de México y que la gente lo va a respaldar? Alejandro Moreno no solamente ha perdido el 70% de su militancia, ha perdido la mayoría de los estados que gobierna y hay que decirlo. Ni siquiera cuenta con la lealtad de los dos gobernadores que le quedan. A Alejandro Moreno le queda, o al menos al PRI le queda, Durango y Coahuila. Y pareciera ser que tanto el gobernador de Coahuila como el de Durango no piensan permanecer en el PRI durante mucho tiempo, porque cada vez que Claudia Sheinbaum visita estos estados, ellos se visten de guinda y se deshacen en halagos hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Y ojo, esto no los limpia en absoluto, pero nos queda claro que su lealtad ya no está con Alejandro Moreno, quien pretende, evidentemente, así como se religió una y otra vez para ser presidente del PRI, pues nos queda claro que hay gobernadores que saben que esto no va a funcionar y que van a terminar saltando del PRI si es que quieren seguir con su carrera política. Y mientras tanto, la oposición se hace garras. Miren, presumieron en Atypical TV Pedro Ferriz de Con que los mexicanos están muy enojados con López Obrador. Incluso dice que los mexicanos en McAllen y en Brownsville están haciendo gigantescas manifestaciones en contra de López Obrador. Miren nada más el tamaño, las multitudes que están protestando en Estados Unidos contra Andrés Manuel López Obrador. Quisiera presentarle a nuestro auditorio en Atypical una imagen de cómo se está empezando a poner los mexicanos en los Estados Unidos con esta fotografía. A ver, Juanito, si la puedes poner. Esto sucedió el día de ayer en McAllen, en Texas, en el estado de Texas, y yo creo que aquí está la evidencia de lo que constantemente los norteamericanos van a escuchar del mensaje de los mexicanos que estamos viviendo del otro lado de la frontera. Ahí se ve un letrero que dice: se buscan por narcoterrorismo, desaparición forzada y exterminio, y está Andrés Manuel López Obrador y Américo Villarreal, y del otro lado dice: señor Trump, efectivamente el enemigo está al sur, pero no son los mexicanos, es la narcopolítica que se adueñó de México y quien apoya y subsidia al narcoterrorismo. Esto está empezando a ser un movimiento de mexicanos en diferentes partes de la frontera entre Texas, Arizona, Nuevo México y California. Un movimiento gigantesco, dice Pedro Ferriz de Con, el mismo artífice del algoritmo que decía le daba la ventaja a Xóchitl Gálvez. Por eso les digo que la oposición lo tiene todo perdido. Hoy nos queda claro que la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena en general, no tiene contrapesos por la sencilla razón de que la oposición se sigue aferrando al oportunismo, a los berrinches, a los desplantes infantiles. La oposición hoy no tiene compromiso con el pueblo. Su único compromiso es con sus ambiciones personales de poder. Quieren recuperar el poder, ¿para qué? No solamente para que regresen sus privilegios, sino que también quieren regresar al poder para buscar la revancha política. Una revancha política en donde la oposición sueña con que van a detener a Andrés Manuel López Obrador, sueñan con que van a detener a Claudia Sheinbaum, sueñan con que van a meter a la cárcel a todos los políticos morenistas, y que el pueblo de México se va a quedar callado mientras ponen en los puestos número 1 a Alejandro Moreno, a Ricardo Anaya, a los del cártel inmobiliario y a otros tantos impresentables de la oposición. Aquí lo explica perfectamente Roy Campos. Roy Campos, que es un encuestador que pues no es tampoco un personaje que esté a favor ni de Claudia Sheinbaum ni de la Cuarta Transformación. Pero hoy, incluso quienes son críticos del gobierno están aceptando la decadencia de la oposición y el penoso papel
que están haciendo a nivel nacional e incluso internacional. Ha superado crisis. El tema del predio en Jalisco podía haber sido crisis, la superó. Lo de Cuauhtémoc pudo haber sido una crisis, pero no hablando bien de él, ni protegiéndolo, también se separa un poco, diciendo esta es otra cosa. López Obrador sí tenía contrapesos, y entonces los atacaba. Tenía el Poder Judicial, no tenía la mayoría calificada en las cámaras, tenía el PRI y el PAN todavía electoralmente peleando, tenía los organismos autónomos. Claudia Sheinbaum no tiene contrapesos visibles, sí tiene contrapesos. Y el principal de ellos es Estados Unidos. Se defiende de ese contrapeso que está tratando de obstaculizar su gobierno. Otro contrapeso que tiene son los mercados financieros, los pleitos al interior de Morena, que ojo, López Obrador no tuvo ese pleito, y Claudia Sheinbaum, la 4T, sí se pelea entre ellos. Tan es así que sus leyes se le detienen a veces porque el Partido Verde no vota con ellos. Con López Obrador eso no pasaba. Y a lo que quiero llegar es al último contrapeso que tiene, se llama el pueblo. Si ella se vuelve impopular, no hay forma de gobernar bien. Por eso quien dice que la medida de aprobación es una de las variables que más le importa a Claudia Sheinbaum, sí, porque sabe que el pueblo es de alguna manera un contrapeso para ella. Tiene que estar el pueblo con ella porque ese es un poder más fuerte que ella misma. Y entonces está permanentemente viendo esa variable. Una de las formas de mantenerlo es, pues ha mantenido y ampliado programas sociales, sí. No se ha peleado con López Obrador, ni se va a pelear. No se va a pelear, no. Porque López Obrador le garantiza un piso de popularidad. Se va a diferenciar, pero no se va a pelear. Ahí está con ese contrapeso que es la medida de su popularidad. Los que la aprueban están con ella, pero los que no la aprueban no deben de crecer mucho. Yo te podría decir que está mejor calificada Claudia Sheinbaum hoy que lo que estaba López Obrador. Lo que le dejó López Obrador, ella lo ha subido. O lo que tenía López Obrador a los 6 meses, ella está arriba. Ella está arriba. Entonces es más popular incluso que el popular López Obrador. ¿Qué nos dice este análisis de Roy Campos con Adela Micha, que incluso pues no le alcanza a decir nada más que a asentir? Pues nos dice muchísimo este análisis. ¿Por qué? Porque en efecto, en México no hay una oposición real, y la oposición que tenemos hoy tiene todas sus esperanzas puestas en Estados Unidos y en lo que pueda hacer Donald Trump para destruir la economía mexicana, para dejar en ridículo a Claudia Sheinbaum, para afectar la seguridad de nuestro país. Todas las esperanzas de la oposición, del PRI, del PAN, incluso de Movimiento Ciudadano o de esos que pretenden formar nuevos partidos políticos, están puestos en Donald Trump, en el gobierno de Estados Unidos, para que sean ellos quienes aplasten a México y así ellos, con el oportunismo que los caracteriza, poderse llenar de poder y poderse llenar de adeptos y de votos. Cosa que no va a ocurrir, porque para su mala suerte, Claudia Sheinbaum hoy no solamente tiene respaldo popular. Hay que decir que la aprobación que hoy tiene la presidenta de México no solamente es por gente de Morena, no solamente es por gente que votó por ella. La aprobación que hoy tiene la presidenta Claudia Sheinbaum también es por parte de la oposición que no votó por ella. Ese es el mayor problema que hoy están enfrentando los partidos políticos, que siguen aferrados al oportunismo, a los berrinches y a los desplantes infantiles. Porque hoy Claudia Sheinbaum sabe una cosa perfectamente. Tiene que responderle al pueblo de México. Eso Claudia Sheinbaum lo entendió a la perfección, cosa que muchos políticos de Morena, ojo, no lo han entendido. Y ese va a ser el error que los va a llevar a la derrota. ¿Por qué? Porque a partir del 2027, en las próximas elecciones, la gente ya no va a votar nada más porque es Morena. La gente va a votar por los perfiles que realmente le respondan al mandato popular, que realmente estén dando resultados y que realmente estén dispuestos a trabajar para el pueblo de México. ¿Qué es lo que ha hecho Claudia Sheinbaum justamente? Pero las y los mexicanos, yo te lo voy a poner en este panorama. Por ejemplo, en Veracruz, no me los imagino votando por un Miguel Ángel Yunes nada más porque es de Morena. Eso ni de chiste va a ocurrir. Mientras tanto, la oposición pues sigue tratando de aprovechar cualquier carroña política. Por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña les puso una arrastrada tremenda a toda la fachiza carroñera por querer comparar el caso de Ayotzinapa con Teuchitlán. ¿Por qué? Porque sí, la oposición sigue siendo una oportunista y carroñera. De asesinos, de represores, que hicieron de la desaparición forzada, de la tortura,
de la barbarie, su política para enfrentar a un grupo de jóvenes soñadores que creyeron en un cambio a través de la vía armada porque estaba cerrada la vía electoral. Nos hicieron fraude en 88, nos hicieron fraude en 2006, nos hicieron fraude en 2012 y lo volvieron a hacer en 2018, pero el pueblo respondió con tanta energía que no pudieron derrotarnos. No somos iguales, no somos lo mismo, no somos cómplices de ningún delito, de ninguna desaparición, de ninguna actitud en contra de nuestro pueblo. Hemos luchado contra eso toda la vida. Hemos empeñado nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra familia, nuestro compromiso, nuestro enorme amor al pueblo contra ese tipo de canalladas y repudio que nos quieran meter en ese costal de asesinos que bañaron en sangre el país, y muchas de las personas que ustedes apoyan, con las que ustedes simpatizan, justificaban esos actos miserables. Se tenía que decir y lo dije. Pues sí, Noroña lo dijo con todas sus letras y fue un mensaje contundente a los opositores que están de carroñeros. Y que al final del día esa carroña no les sirve absolutamente de nada. Les digo, estos son los resultados de la más reciente encuesta del país, de la aprobación de Claudia Sheinbaum. Esta encuesta dice mucho. ¿Por qué? ¿Por qué dice tanto? Bueno, pues porque esta encuesta habla de la aprobación o desaprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum según el nivel de escolaridad. Ya ven que dicen los opositores que nada más los ignorantes, los nacos, votan por la presidenta de México. Bueno, pues resulta que no. Resulta que quienes estudiaron hasta la primaria aprueban en un 92% a la presidenta Claudia Sheinbaum. Quienes estudiaron hasta secundaria en un 85%. Educación media superior le dan una aprobación de 78%. Superior o posgrado le dan una aprobación del 70%. Obviamente, quienes votaron por Morena, pues aprueban a Claudia Sheinbaum en un 99%. Pero fíjense lo curioso. Lo curioso de esta encuesta es que de los panistas, el 58% aprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. El 58% de los panistas. Los apartidistas, o sea, los del PRI, que hoy se sienten avergonzados, aprueban a la presidenta de México en un 81%. Y los de Movimiento Ciudadano se van a michas. 55% aprueba a la presidenta de México y su gestión. Y esto es una prueba alarmante de que no está funcionando la estrategia del PRIAN. No está funcionando la estrategia de la derecha mexicana y deberían estar alarmados y asustados. Porque les digo, tienen todas sus esperanzas en Donald Trump. En que sea él quien aplaste a la presidenta, en que sea Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien consiga meter a México en una crisis económica o de seguridad o de cualquier índole. Pues la presidenta mandó un mensaje contundente diciendo que aquí ella le responde a una sola autoridad, que es el pueblo de México. Y eso explica los resultados en las encuestas también. Se puede olvidar que nosotros nos coordinamos, pero no nos subordinamos, que colaboramos. Y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama el pueblo de México. Eso para empezar. Pusimos en la mesa, por ahí hay un tuit que subí al otro día, a ver si está. Bueno, ya no es tuit, ¿verdad? Publicación de principios con los cuales nosotros siempre trabajamos con cualquier gobierno. Sin subordinación y siempre respondiendo al pueblo de México. Y es que el presidente de Estados Unidos anunció que se habían acabado ya los subsidios a México y Canadá. El presidente de Estados Unidos afirmó que con la entrada en vigor de los aranceles recíprocos a todos los países, se terminaron oficialmente los apoyos a México y Canadá.
que son estimados entre 300,000 y 200,000 millones de dólares anuales respectivamente. Esto fue lo que declaró el presidente Donald Trump. ¿Y qué hizo? Obviamente, pues que la oposición, que la derecha mexicana empezara a cantar victoria. With countries like Canada, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. And I say, why are we doing this? Why are we doing this? I mean, at what point do we say, you got to work for yourselves and this is why we have the big deficits. And with countries like Canada, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. Pues eso fue lo que anunció el presidente Donald Trump, que con los aranceles recíprocos a todos los países también terminarían los apoyos a México y Canadá. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba mientras Donald Trump hacía este anuncio? Pues resulta que al mismo tiempo el peso se estaba apreciando ante el dólar. Las malas noticias continuaban avanzando para la derecha mexicana, tan esperanzada en armar una fiesta. Fíjense bien, el peso llegó a 20.19, es decir, si hablamos con las gráficas y los números que tanto le gustan, siempre y cuando les convengan a la oposición, pues la economía mexicana está fuerte y más sólida de lo que le habría gustado, de lo que le gustaría en este momento a la oposición. El peso se apreció ante el dólar. ¿Por qué? Porque México no estaba en la lista de aranceles de Estados Unidos. Quienes estaban esperanzados y deseaban que el dólar se fuera arriba de los 24 pesos, pues no pasó. ¿Por qué? Pues porque una vez más la derecha mexicana fracasó. Trump impuso aranceles recíprocos, pero resulta que México no estaba en la lista de la Casa Blanca. ¿Saben quiénes sí aparecen en esta lista? Países como El Salvador, Ecuador y Argentina, cuyos presidentes son aduladores de tiempo completo del gobierno de Estados Unidos. Aquí están las listas que la oposición pues no quiere que nadie vea y no quiere enseñar. Aquí está, directamente de la cuenta oficial de la Casa Blanca, los aranceles recíprocos que impone el gobierno de Estados Unidos a todos los países del mundo. No aparecen en ellos, en esta lista, ni México ni Canadá. ¿Por qué? Porque, a pesar de todo, pues se sigue respetando el Tratado de Libre Comercio. Todavía se tiene que negociar esto. La oposición debería saberlo. Aún así, pensaron y creyeron que podían poner todas sus esperanzas en la irreverencia, digámoslo así, del presidente de Estados Unidos. Creyeron que podían poner todas sus esperanzas en alguien como Donald Trump. Y bueno, el peso mexicano se apreció frente al dólar y la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene además la estrategia preparada que será anunciada en los próximos días. Pero no vamos a adelantar. Perfecto. No hay problema. Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Por cierto, con la presidenta Dilma Rousseff en su momento, ella hizo un programa muy interesante en el 2012 de fortalecimiento de la industria automotriz en Brasil. Incluso lo hemos estudiado porque nos interesa mucho. Ella puso un impuesto a la industria automotriz y fue reduciendo ese impuesto a la industria automotriz en Brasil. No digo que lo vayamos a copiar, son distintas. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum está evaluando las posibilidades y mientras tanto se retuerce la oposición. En muchos sentidos, sobre todo se retuercen quienes desbordaron toda su misoginia en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Miren, hay que decirlo, hay muchos personajes incluso de la 4T que no estaban muy contentos con la incorporación de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México y que hoy pues han tenido que ceder. Un ejemplo es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard y también hay que decirlo, Alfredo Jalife. Fíjense bien, Alfredo Jalife fue un fiel opositor de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era candidata y dice
que por sus actos los conoceréis, dice. Febrete a la incontinencia verbal de los ineptos y estériles jacobinos trasnochados. Y dice Alfredo Jalife, que es Marcelo Ebrard quien rescata a la República de la guerra de aranceles de Trump. Y se lo agradece la mayoría de la República a Marcelo Ebrard, no a Claudia Sheinbaum. Pero Marcelo Ebrard, quien dijo que no iba a ceder ante esa señora, que no se iba a subordinar, pues hoy está colaborando con la presidenta Claudia Sheinbaum y resalta que ha sido muy buena la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque al final del día, y aunque no les guste reconocerlo, ya no digamos solamente a Alfredo Jalife, aunque no les guste reconocerlo, lo que se está haciendo hoy en materia, al menos de relaciones internacionales, pues se debe al gran liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque todo se está haciendo bajo las órdenes, la mesura y la determinación de la presidenta de México, aunque, insisto, haya a quienes esta situación no les guste y piensen que no favorece. Ahora, ¿qué está pasando en realidad? Que Claudia Sheinbaum está dando resultados en todos sentidos, y si a esto le sumamos además que las megaobras que hizo en el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador ya empiezan a verse también, pues les digo que va a ser un mal sexenio para la oposición. Ellos pensaron que el mal sexenio fue con López Obrador. No, el mal sexenio es el que está viviendo la oposición con Claudia Sheinbaum. Fíjense, el exitazo del corredor interoceánico. Llegó a Coatzacoalcos, Veracruz, el buque África que llevará 600 autos Hyundai a Estados Unidos. Aquí está. El corredor interoceánico está funcionando. Y a esta obra no le puede sacar la derecha nada. No se han opuesto porque saben que no tienen manera de oponerse a esta obra de infraestructura que fue de Andrés Manuel López Obrador y que con Claudia Sheinbaum ya está operando. Y dicen que es que a Claudia Sheinbaum es una hipócrita porque antes no le gustaban los tratados comerciales y ahora sí le gustan, pues la presidenta Claudia Sheinbaum los dejó calladitos. Los puso en su lugar y les explicó con peras y manzanas lo que o su intelecto no les alcanza a entender o su soberbia no quiere decir. La comentocracia, sin dar nombres, dicen que yo siempre estuve en contra de los tratados comerciales y que ahora digo que son buenos. Si se fijan a ver si ponen aquella foto de la Universidad de Stanford donde hace unos cuantos años, por ahí del 92 yo creo, 93, no me acuerdo exactamente, hicimos una manifestación, ya lo platiqué aquí, al entonces, no le voy a decir presidente porque llegó con un fraude, a Salinas de Gortari. Hicimos una manifestación, estudiantes mexicanos que estábamos allá y muchos paisanos y paisanas. Y el cartel que yo levanté decía: tratado justo, democracia ahora. Ahí está. No era en contra del tratado, sino decíamos, porque el TLC era distinto al TEMEC, ahora se lograron más cosas en beneficio de México. Entonces no es que hayamos estado en contra del tratado, sino que siempre dijimos tratado justo y democracia ahora. Pues ahora tenemos democracia y hay un mejor tratado que no. Y viene todavía la renegociación de ese tratado. Y es que aunque la oposición ha tratado de mandar a sus amigos, a sus periodistas, a los montajes para criticar a Claudia Sheinbaum, pues la presidenta les dio un tremendo calladón. Por ejemplo, también a reporteros que ponían un panorama negro para México, un panorama pintadito y que se parece mucho a los guiones que estaban esperando en Atypical TV. Mandan a reporteros a la mañanera para presentar los panoramas desastrosos que le esperan a nuestro país. Aún así se quejan de que las preguntas en la mañanera y quienes van y quienes asisten y a quienes se les da la palabra
son personas que solamente van a aplaudirle a Claudia Sheinbaum. Pero cuando se presenta alguien a hacer este tipo de cuestionamientos no dice ni una sola palabra. Así Claudia Sheinbaum los está dejando calladitos. A la Secretaría de Hacienda, ¿cómo se enfrentará la incertidumbre económica y el impacto de un menor crecimiento asociada con lo previsto pues, de las políticas comerciales y fiscales de los Estados Unidos, así como las condiciones financieras globales? De manera más concreta, Presidenta, ¿cuáles serían las previsiones para enfrentar las presiones y los compromisos en materia presupuestaria que genera pues, este informe? Es que es una visión muy negativa la que tienes tú. Nosotros no compartimos esa visión. Mira, este saldo fíjate, lo publicó ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mira, 333,028 millones de pesos adicionales en recaudación, casi 20% más en términos reales respecto al 2024. No creo que los neoliberales ni los tecnócratas hubieran previsto esto. Más bien, ¿cómo sin reforma fiscal? ¿Cómo sin aumentar impuestos? Tenemos 333,000 millones de pesos más de recaudación. Estamos siendo un... Fíjense, lo peor del caso no es que la presidenta Claudia Sheinbaum les conteste y los ponga en su lugar en plena conferencia de prensa. Lo más sorprendente y lo que más le duele y lo que más le afecta en realidad hoy a la derecha mexicana es que los pone en su lugar con datos duros. 33,028 millones de pesos en recaudación, casi 20% más en términos reales, y ni hablar en materia de seguridad también con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien hoy le quieren decir la dama de hierro, pero en versión progresista. Claudia Sheinbaum ha dicho que va a aplicar cabeza fría. Hay un respaldo popular a su gobierno. Claudia Sheinbaum se ha mostrado cercana al pueblo de México y comprometida con responderle al pueblo de México y no a los intereses personales ni de Morena ni de nadie. Y eso es lo que hoy la tiene colocada con una popularidad que hasta ahorita parece ser insuperable. Expresaron su apoyo. Uno incluso la llamó de la dama de hierro mexicana en alusión a neoliberal Margaret Thatcher, pero en la versión progresista y latinoamericana, por cierto, destacando su firmeza y liderazgo. Sin embargo, también observé preocupaciones sobre la posible relación... Dije cabeza fría, no sí. Dama de hierro, no es distinto. Sin embargo, también observé preocupaciones sobre la posible relación entre políticos de Morena y distintos partidos de México y actividades ilícitas con el narcotráfico, algo que también observamos en Brasil. En este contexto, ¿qué medidas concretas está tomando su administración para garantizar que la transparencia y las inquietudes de quienes creen que su gobierno podría estar asociado a estos temas sean sanadas? Pues no creo que mucha gente lo piense. Ay, ¿cómo? A ver la encuesta del lunes, del martes, del miércoles. 84%, ¿sí? Sí, 80. O sea, no creo que mucha gente en México piense lo que dices, ¿no? Si hay un apoyo popular a nuestro gobierno, porque no es a la presidenta, es a nuestro gobierno que representa la Cuarta Transformación. Y se mantiene pues la aprobación. De hecho, hoy sale otra donde bajamos un poquito, pero se mantiene en un porcentaje muy importante de aprobación. Y ahí está otra vez lo mismo. Mientras Claudia Sheinbaum se sigue manteniendo con una buena aprobación, la derecha sigue perdiendo militantes y demás. Y pareciera ser que además el partido Morena empieza a dar rastros de lucidez y de compromiso con el pueblo de México. Porque Morena creo que ha recibido en los últimos meses constantes regaños por parte de las y los mexicanos. Para su buena suerte, para la buena suerte del movimiento de la Cuarta Transformación, la militancia o los simpatizantes no es gente que se sepa quedar callada.
Para buena suerte del partido, de la Cuarta Transformación, los militantes no se quedan callados y no se agachan, están bien informados y más politizados. Claudia Sheinbaum lo sabe, pero falta que algunos políticos morenistas se den cuenta. Bueno, pues ya se presentó la iniciativa y lo confirmó además Alfonso Ramírez Cuéllar. La iniciativa para modificar la Constitución en materia de fuero político ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, una vez que el dictamen regresará al Pleno para su discusión y eventual aprobación. Dice y se compromete Alfonso Ramírez Cuéllar a no dar marcha atrás, dice, vamos con todo. Y es que eliminar el fuero para los gobernadores y los legisladores sería un gran acierto de Morena en estos momentos ante tantos escándalos que, ojo, no afectan a Claudia Sheinbaum, afectan a los morenistas. Y si a esto le añadimos que al final del día también Morena ha decidido no aceptar a Miguel Ángel Yunes al interior del partido, bueno, pues pareciera ser que Morena sí pretende reivindicarse, que Morena está pretendiendo o tratando de hacer las cosas bien, mientras que el PRI y el PAN se siguen deshaciendo solitos. Aquí está. Esta es la carta que Miguel Ángel Yunes le envía a Luisa María Alcalde diciendo que, bueno, pues entiende las inquietudes y que al final del día, pues retira su solicitud de afiliación de Morena. También el partido, por su cuenta, publicó y declaró que se le iba a negar el registro a Miguel Ángel Yunes a la militancia de Morena. Después de que Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña lo hubieran presumido con aplausos y demás, e incluso hubieran defendido la afiliación de Miguel Ángel Yunes, que porque había apoyado para la reforma judicial, bueno, pues parece ser que la cordura terminó predominando al interior del partido y terminaron haciendo lo que deben hacer: escuchar al pueblo de México, escuchar lo que quiere la mayoría de las y los mexicanos, y no quieren a un Miguel Ángel Yunes, ni tampoco a los peores perfiles ni del PRI, ni del PAN, ni de ningún partido. Ni a un Cuauhtémoc Blanco, ni a un Sergio Mayer y otros tantos perfiles que han conseguido colarse al interior del movimiento y que ha quedado probado y evidenciado, lo afectan, lo dañan en lugar de beneficiar a un movimiento que, ojo, hoy sin Andrés Manuel López Obrador, tiene una gran aprobación gracias a la excelente labor de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hay que decirlo con todas sus letras. Una presidenta que deja callada a la oposición. Una presidenta que tiene sorprendido y anonadado a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, que supuestamente la iba a aplastar con todo su machismo. Pues las cosas le están saliendo muy mal a la derecha mexicana. Y hoy yo te pregunto, ¿cómo te parece la gestión de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? Pero más importante todavía, ¿qué te parecen las últimas decisiones del partido Morena de expulsar a Miguel Ángel Yunes y presentar la iniciativa para eliminar el fuero? ¿Las apruebas o las desapruebas? Déjamelo aquí en los comentarios que te estoy leyendo. Gracias. Conrado de Jesús, J. Samuel, Rubén Mata, Sandrita, Fermín Santiago, el Calentano Alterado, muchísimas gracias, amigo. A mi querida Silvia, que está aquí al pendiente. Ángel, también te mando un abrazo. Elías Moreno, muchísimas gracias. Tus ojos te engañan. Ignacio Rueda, Benito Galván, José de Luna. Bueno, a todos los que están dejando sus comentarios noticiosos, como siempre, yo aquí los estoy leyendo. Igual en Facebook, Andrés Valencia, José Meléndez, Alfredo García. Gracias, Isidro Santo, Marta Miranda, muchísimas gracias. Sí, dice, te ves muy malita. Sí, fíjense que cada semana una lata con el tema de las alergias, que bueno, en este punto ya no sé si es alergia o es un resfriado. Hoy les tengo que confesar, me costó más que los días anteriores. Hoy traía un dolor de cuerpo horrible, me costó mucho hacer la transmisión del día de hoy, se los he de confesar, pero bueno, aunque sea ya un poquito tarde, aquí estamos al pie del cañón. Normalmente hacemos las transmisiones entre 6 y 7 de la tarde, bueno, hoy nos fuimos hasta las 8 o 9 de la noche, pero es que de verdad yo no podía cerrar el día sin poder tocar todos estos temas, no podía cerrar el día sin poderles saludar y platicar con ustedes, comprometida siempre con la información, comprometida siempre con ustedes, porque ustedes también están bien al pendiente de cada transmisión. ¿A qué eres alérgica? Ya a la vida, yo creo, a la primavera se me hace, a todo, a la primavera, a la contaminación, bueno, son cosas que pasan, es por la temporada
del año. Esperemos que unas semanitas más ya se empiece esto a regularizar. Aquí estamos al pendiente, echándole muchas ganas. Gracias por su apoyo infinito, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes y gracias por estar aquí al pendientes de cada transmisión noticiosa. Les mando un abrazo muy grande, con mucho cariño, de verdad. Y el día de mañana, con todo y alergias, con todo y tos y lo que sea, aquí vamos a estar para seguir informando. Buenas noches.